Y también expresamente establece que se va a considerar discriminatorio la denegación de ajustes razonables. El concepto de ajustes razonables es un término muy importante, una herramienta muy importante que sobre todo para los ámbitos educativo y de empleo de las personas con discapacidad. Ustedes ya han podido abordar en el tema de la accesibilidad universal, ¿sí? Es una condición a la que queremos aspirar para que todas las personas tengan acceso, ¿sí? Puedan utilizar un servicio, una prestación, lo que fuera. Bueno, ¿cuál es en realidad la estrategia para llegar a la accesibilidad universal? El diseño universal. Pensar en todas las posibles situaciones que se nos pueden presentar y no solamente basarnos en una persona estándar, como decíamos, sino saber que el destino de nuestro diseño no solamente es esa persona estándar, sino son otras también que suelen ser dejadas de lado. Sin embargo, hay situaciones en donde, a pesar de que diseñáramos desde este universo, ¿sí?, de situaciones, podríamos obviar alguna cuestión que se presentara a posterioridad. Para ello existen los ajustes razonables, para cuestiones que no han sido podidas ser previstas previamente y para lo cual, bueno, tenemos que dejar correr nuestra imaginación. Ajustes razonables en el aula, ajustes razonables en el marco del empleo, pero estos ajustes razonables no son la rampa, la intérprete de lengua de señas, contar con material en braille o el sistema JOS de la computadora. Esos no son ajustes, esos son condiciones de accesibilidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque, bueno, es importante en cuanto a la obligación que se tiene respecto de esta cuestión. Si nosotros estamos hablando de condiciones de accesibilidad, la Convención las exige de manera inmediata y sin excusa. Si se habla de ajustes razonables, generalmente quien está obligado a realizarlo tiene como una excusa, que es que la carga sea desproporcionada o indebida. Entonces, si el ajuste generase una carga desproporcionada o indebida, ahí podemos decir que la persona está exenta, o el organismo o la entidad, de realizar ese ajuste. Por eso no hay que confundir estas dos conceptualizaciones. Generalmente se confunden, pero tenemos que tener claro cuáles son las condiciones de accesibilidad para las cuales no hay excusa por más que sea costoso y demás, ¿sí? Porque la falta de accesibilidad es discriminación por motivo de discapacidad. La convención, bueno, es una convención muy larga y evidentemente no es el marco para hablar de cada uno de los artículos, ¿sí?, de la convención que recaba algún derecho, pero sí me parece fundamental hacer alusión al artículo 3, que alude a los principios inspiradores y a los principios a partir de los cuales la convención se debe interpretar y aplicar, ¿sí? Se ha dicho que solamente con estos principios no necesitaríamos, si realmente respetásemos estos principios, no necesitaríamos convenciones, ni leyes, ni demás. Esos principios son varios, pero se resumen en 2 o 3 valores fundamentales. El primero es el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Esto en realidad apunta a la idea o la faceta de la dignidad humana que tiene que ver con la autonomía de la persona. Pero fíjense lo que sufrirán las personas con discapacidad que han necesitado que haya una redundancia en este inciso, ¿no?, en este principio, al decir la autonomía individual incluida la libertad de tomar las propias decisiones, es decir, evidentemente la autonomía individual incluye la libertad de tomar las propias decisiones, pero como generalmente las personas con discapacidad son restringidas, en este sentido han debido enfatizarlo de esta manera. Esto tiene que ver con una confusión que se suele dar generalmente en cuanto a asimilar la autonomía moral con la autonomía funcional. Muchas veces a personas que están restringidas en su autonomía funcional, que tienen alguna restricción en alguna función, en algún órgano, lo que fuera, inmediatamente se considera que por esa restricción en una función están restringidas en su autonomía moral. ¿Qué es la autonomía moral? Es la consideración que tenemos los seres humanos como sujetos morales, ¿sí?, que implica la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, de proyectar una vida, para lo cual el Estado tiene que garantizar ciertas condiciones para poder llevar adelante ese proyecto de vida. Bueno, la Convención pone el énfasis
en el Nada sobre nosotros, no solamente desde lo macro, como decíamos, desde que la elaboración de políticas públicas se debe ir de la mano de las personas con discapacidad, sino también en el ámbito de lo micro, es decir, de las decisiones que tienen que ver con el día a día de las personas con discapacidad, que la suma de esas decisiones en el día a día no hacen más que ser el proyecto y la vida de la persona. Entonces, en este sentido es importante y la Convención lo resalta en este inciso del artículo 3, que también debe ser leído de la mano del artículo 19, que habla de la vida independiente, de que las personas con discapacidad puedan gozar del derecho y ejercerlo a vivir de manera independiente, a vivir insertos en la comunidad, a no tener que vivir con arreglo a un sistema de vida determinado o en residencias, a tener ayudas, a tener asistente personal para llevar adelante esa vida. Los restantes incisos, o los siguientes 4 o 5 incisos, se refieren, o se podrían resumir en la idea de igualdad. ¿Por qué les digo esto? Porque el artículo alude a la no discriminación, a la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, al respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, a la igualdad de oportunidades y a la accesibilidad. Es decir, son todas facetas de la igualdad. Pero voy a repetir una, que fue un aporte específico de las personas con discapacidad que me parece que tiene trascendencia, que es el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. ¿Qué significa esto? Que las personas con discapacidad y sobre todo que la discapacidad es parte de la condición humana. La discapacidad no le sucede a los extraterrestres, nos sucede a los seres humanos. Entonces, este concepto de normal y anormal lo debemos desterrar, ¿sí? O desterrar o por lo menos ampliar el marco de la normalidad, porque dentro de la normalidad del ser humano entra la discapacidad. Entonces, esto también es algo importante a resaltar y es, digamos, un principio filosófico de la Convención muy importante, ¿sí? Finalmente, los últimos principios inspiradores aluden a 2 temáticas. Uno, la igualdad entre el hombre y la mujer, y otro que tiene que ver con el respeto de la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Tanto en el ámbito relativo al género como en el ámbito relativo a la niñez, se discutió mucho si en la Convención era necesario un artículo específico que visibilizara la múltiple discriminación que sufren ambos colectivos, o si más bien era necesaria una mirada transversal a lo largo de todos los artículos que incorporara la perspectiva de género y la perspectiva de niñez. Bueno, como todas las discusiones, se llegó a una solución mixta. La Convención recepta en el artículo 6 la situación de la mujer con discapacidad y recepta en el artículo 7 la situación de niñas y niños con discapacidad, donde en cada uno de estos artículos les da visibilidad, ¿sí?, a la situación de múltiple discriminación y a que el Estado debe poner mayor atención, ¿sí?, en relación a estos grupos en doble situación de vulnerabilidad o triple. Bueno, en relación al artículo sobre niños y niñas con discapacidad, decíamos que se le da visibilidad a través de este artículo 7, pero que también tiene una mirada transversal. No me puedo extender en todos los artículos en los cuales está inserta la doble perspectiva de género y de niñez, pero sí tengo que hacer alusión al artículo que recepta el derecho a la educación. Este fue un artículo muy discutido, el relativo al derecho a la educación, porque en algún momento se puso en duda si la Convención, en esta disyuntiva entre educación inclusiva y educación especial, tenía que tomar una posición, que yo creo que de hecho toma, pero que deja abierta una ventana. ¿A qué me refiero? La Convención, en el artículo 24, deja expresamente prohibida la discriminación por motivo de discapacidad en el acceso al derecho a la educación en cualquier instancia, ¿sí?, desde la niñez hasta las instancias superiores y de educación superior. Es decir, que ninguna persona puede ser rechazada, ¿sí?, en el acceso a la educación o puede sentir o sufrir una restricción en su derecho a la educación por motivo de discapacidad. Es decir, no es excusa decir que la escuela no está preparada, que la universidad no está preparada, porque en realidad la persona tiene el mismo derecho a que se le garantice ese derecho a la educación, ese acceso, ¿sí?, en igualdad de oportunidades.
a partir de ahí, entonces, lo que obliga es a que los estados garanticen entornos y un sistema de educación inclusivo, es decir, prohibición de discriminación por motivo de discapacidad, obligación de garantizar una educación inclusiva. Lo que de alguna manera deja a través de una ventana es la posibilidad de que algunas personas con discapacidad que consideran que requieren una educación, ya sea a partir en un entorno determinado, ¿sí? O a través de determinados medios de comunicación y demás, en su especificidad, puedan acceder a esa educación, según la conveniencia. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que cuando eran los debates sobre este artículo referido a la educación, se plantearon desde algunas organizaciones de personas con discapacidad, sobre todo de personas sordociegas, de personas sordas, que quizás en unos primeros años de la vida, o incluso en algunas otras discapacidades siempre, era necesario que existiera igual una educación especial en este sentido. Entonces la Convención deja para determinados grupos que así lo consideran y lo eligen, la puerta abierta a ello. Pero ojo, no hay que confundirse. Lo que hace la Convención es trasladar esa opción a los padres, cuando los educandos son niños o niñas, y luego a la persona. Pero no es una opción del Estado, que va a decir, no, usted no puede venir de la escuela privada, no puede venir acá y tiene que ir allá. La opción pasa a ser de la persona, ¿sí? Y eso me parece que es muy importante. Bueno, hasta aquí he querido transmitir algunos de los conceptos básicos de la Convención, su esencia, estos principios a partir de los cuales se debe interpretar y se debe aplicar, y que tienen una mirada transversal en cada uno de los artículos. Es decir, que cada vez que, yo siempre digo que cuando nos ponemos a leer la Convención nos tenemos que poner los anteojos de la no discriminación y leer cada artículo desde esa perspectiva, porque ahí es donde está la falla para que las personas con discapacidad puedan gozar de sus derechos en igualdad de oportunidades. Entonces eso es importante y se debe aplicar a cada derecho. ¿Cuáles son las implicancias de que los países hayan primero firmado, después ratificado, ¿sí? E incorporado esta convención a su legislación interna? Bueno, eso tiene diferentes consecuencias según los procesos del derecho interno de cada país. En Argentina, por ejemplo, se introduce el tratado a través de una ley y luego, cuando son tratados de derechos humanos, generalmente no solamente tienen la jerarquía de ley, sino que tienen jerarquía constitucional, pasan a formar parte del bloque constitucional. Esta convención todavía falta un trámite para eso, todavía no tiene, digamos, esta jerarquía constitucional, pero sí tiene jerarquía supralegal, es decir, que está por sobre las leyes de educación, por sobre las leyes que se refieren a cualquier ley, al Código Civil, a lo que se les ocurra. O sea, tiene una jerarquía importante y los tratados de derechos humanos en todos los países tienen esa jerarquía que obliga a que los estados, una vez que lo ratificaron, adopten determinadas medidas y den cumplimiento a lo que se comprometieron. La convención, de hecho, tiene un comité de seguimiento, que en este momento está integrado por 18 personas, ¿sí? Es muy reciente, ha sido elegida hace 2 o 3 días una mujer por primera vez como presidenta del comité, que es María Soledad Cisternas. Por parte del gobierno chileno es un orgullo que sea que sea presidenta del comité María Soledad. Y bueno, ¿cuál es la función de ese comité? Tiene varias, pero básicamente es ver cómo se cumple esto a nivel global, para lo cual les piden informes a los países. Argentina tuvo que dar su informe el año pasado, para lo cual luego el comité hizo una observación general donde de alguna manera muestra su preocupación ante el gobierno por algunas cuestiones que todavía no ha cumplido, y todos los países en algún momento les toca hacer ese informe, donde es un informe transversal, donde se debe informar cuáles son las medidas que se han adoptado en relación a cada uno de los derechos, ¿sí? Y que generalmente quien coordina el informe le pide a los ministerios correspondientes que digan, bueno, ¿usted qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el área de salud en materia de discapacidad según la convención? ¿Qué ha hecho el área del Ministerio de Trabajo? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación para elaborar ese informe? Entonces, realmente hay que trabajar porque tenemos mucho camino que desandar y que andar para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. En ese sentido, más allá de que cada artículo
de alguna manera genera obligaciones, ¿sí?, implícitas y expresas para los estados, la Convención además tiene un artículo específico, que es el artículo 4, donde establece obligaciones específicas para los estados partes, ¿sí?, donde se dice que los estados partes se comprometen a asegurar y promover el ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales por parte de las personas con discapacidad sin discriminación por motivo de discapacidad, y a tal fin deben adoptar una serie de medidas. Son muchas, pero bueno, entre ellas cabe destacar adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para poder hacer efectivos estos derechos de las personas con discapacidad.